8:07 de la mañana, comenzamos su segmento de entrevistas aquí en La Clave. Ucrania se ha convertido en el punto de conflicto geopolítico durante las últimas semanas, con una potencial invasión rusa siempre como tema de discusión en los medios de comunicación internacionales. Hace algunas horas el Ministerio de Defensa ruso anunció que los distritos militares del sur y del oeste comenzaron a replegar sus tropas. Pero para ahondar más en este conflicto, hemos invitado a la analista internacional Ariana Tanca, a quien agradecemos por su tiempo y colocamos en pantalla. Buenos días, Ariana. Muy buenos días, Johan. Qué gusto estar esta mañana con ustedes. Un segundo, Ariana, que no tengo retorno. Déjame ver si hay alguna especie de problema. Ahí tengo retorno. Muchas gracias. Ahora sí, disculpa, no te escuché el saludo. No te preocupes. Muchas gracias por la invitación, Johan. Qué gusto estar esta mañana con ustedes. Ariana, desde tu punto de vista, ¿desde dónde parte este conflicto en Ucrania y por qué hay tanta guerra de información? Por un lado, los rusos dicen que ellos han estado tranquilos, que todo es culpa de la OTAN. Por otro lado, Occidente dice que ellos no se mueven si no es porque Rusia está moviéndose de manera un poco peligrosa. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? A ver, yo creo que hay que entender que este conflicto no nace hace un mes, sino que este conflicto lleva años cocinándose, ¿sí? La relación entre Rusia y Ucrania siempre ha sido bastante tensa. Y no desde que formalmente son dos países como Rusia y Ucrania, sino incluso cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética. Y si nos vamos hacia más atrás, siempre ha habido tensiones en estos dos territorios. Entonces, a mi criterio, es normal que existan preocupaciones por parte de Ucrania y por parte de Rusia cuando existan estas tensiones o se aumenten la presencia de aliados en países satélites, que es lo que pasa, por ejemplo, con la OTAN. Y de ahí la respuesta que da Putin, que es normal que Rusia mueva tropas dentro de su territorio al notar presencia de la OTAN. Por otro lado, Ucrania dice que Rusia está aumentando la presencia en la frontera con Ucrania. Y recordemos que hay una zona, una región de Ucrania que está completamente ocupada por Rusia. Entonces, cualquier movimiento en este rompecabezas genera tensión por ambos lados. Pero ¿por qué Ucrania? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿No? Pareciera que hay algo que ellos saben que nosotros no. Digamos, no es petróleo, no creo que sea petróleo. ¿Hay algo en la matriz productiva de Ucrania que genere este interés o es simplemente posicional y estratégico? Aquí hay varios frentes para tocar. A ver, el primero, o cuando nace de forma reciente este conflicto, nos vamos al año 2013. Como te comentaba, Rusia y Ucrania siempre han tenido una relación bastante especial, ¿no? Y siempre han habido tensiones o las ganas de Rusia de volver a ocupar Ucrania, que sea parte de Rusia. Aquí tenemos antecedentes históricos, por ejemplo, Stalin con el Holodomor. Entonces, aquí ya se fueron generando como estas, por parte de ciertos sectores en Ucrania, este rechazo hacia Rusia, porque siempre había un intento de Rusia de rusificar Ucrania. Pero eso, como te decía, parte vieja del conflicto, vamos a la parte nueva. La parte nueva es en el año 2013. En el año 2013 llega el primer ministro prorruso, hasta ese momento no había pasado este acontecimiento, y siguiendo una estrategia, este primer ministro Yanukovych, él quiso frenar un acuerdo que iba a firmar Ucrania con la Unión Europea. Y ahí se armó el Euromaidán. En noviembre de 2013, yo creo que todos nos acordamos de esto porque los ucranianos se tomaron las calles en contra de estos sectores prorrusos que querían no ser parte de la Unión Europea. Porque, por supuesto, esto iba a contradecir completamente la postura de Rusia. En estas revueltas murieron casi 100 personas y cuando Putin ve que Ucrania se le está yendo de las manos, ¿qué es lo que hace? Aumenta la presencia en la región del Donbass. Esta región está en conflicto constante desde hace por lo menos 10 años. Aquí hay una guerra constante de la ocupación militar rusa en esta región que tiene dos ciudades importantes, el Donetsk y el Luhansk. En estas zonas había una ocupación militar rusa desde hace bastante tiempo, particularmente porque Rusia le alquilaba
algunas bases militares a Ucrania. Entonces fue muy fácil simplemente darse la vuelta con el arma y decirle, ahora esto es nuestro, ¿no? Y con este avance derrotaron al ejército ucraniano al cabo de pocas semanas y de hecho, si buscamos en el internet, nos daremos cuenta que la región del Donbass incluso se ha declarado independiente de Ucrania, aunque formalmente e internacionalmente no existe este conflicto. Entonces, y para darnos cuenta qué tan grave fue este conflicto en el año 2013 y en 2014, yo creo que todos nos acordamos también del vuelo de Malaysia Airlines, el vuelo 107, que volaba sobre esta zona, ¿no? Y fue derribado por milicias separatistas con misiles Bulk, que habían sido entregados por Rusia. Entonces sí hay este conflicto eminente, por lo tanto, cuando hay este aumento de armamento de Rusia y esta presencia de militar en la frontera con Rusia, genera preocupación. Entonces, por otro lado tenemos también, disculpa que te interrumpa, pero es para ir un poco avanzando con las preguntas que tengo. Tenemos también el hecho de que la OTAN está coqueteando con Ucrania desde hace algunos años. Ucrania, digamos, quiere entrar a la OTAN desde 2008 más o menos, aunque el proceso no ha sido para nada, digamos, suave o dinámico como ellos esperarían. ¿Qué rol tiene ahorita la OTAN y por qué se percibe como un peligro por parte de Rusia? A ver, esto también juega en las zonas de influencia, ¿no? Sabemos que Rusia tiene sus países aliados y sabemos que la OTAN tiene sus países aliados y en el caso de que Ucrania entre en la OTAN, Rusia perdería esta zona de influencia. Y es como volver a la Guerra Fría, en esta vez sin comunismo, por ejemplo, ¿no? Que se están disputando zonas de influencia. Pero aquí hay algo muy importante, ¿no? Y es que aquí sí entran en juego los recursos naturales. Rusia tiene uno de los mayores gasoductos para proveer gas a Europa. Imaginemos el invierno de Europa y que Rusia cierre la llave o que se complique la entrega del gas, ¿no? Entonces, todo, ¿no? Este es un factor importante a considerar. De cierto modo, Rusia tiene el sartén por las manos en esta ocasión. Entonces, tiene el gas que necesita Europa y también tiene armas cada vez más modernas, cosa que en el occidente, en la OTAN, no están a la par del armamento ruso. A ese nivel, no están a la par, a pesar de que, digamos, Estados Unidos tiene esta especie de pasión por las armas, no se iguala a la modernización de esas. Aquí hay una diferencia. Aquí está el ser y el deber ser. Rusia ha demostrado que es, o busca demostrar que es un imperio y que tiene las armas y mandar este mensaje. Entonces, independiente si hay invasión o no, Rusia ya mandó este mensaje y que no es solo para Estados Unidos, es también para China, por ejemplo. Entonces, como les decía, es como volver a la Guerra Fría sin comunismo y ya no es una región, digamos, Estados Unidos versus Rusia. Aquí también entra China, ¿no? Entonces, es muy interesante ver. Y en el caso que mencionas de Estados Unidos, nuevamente, aquí viene el ser y el deber ser. Estados Unidos, en los países de la OTAN, ¿no? Están restringidos por esta noción del ideal de la democracia de evitar ir a la guerra, versus Rusia que no tiene esta presión, ¿no? Entonces, también el hecho de que se esté armando este conflicto regional es un momento para Rusia para mostrar todo su armamento, como para seguir mandando el mensaje. Entonces, es muy interesante ver aquí estos mensajes que se están mandando. Sabemos que Putin es muy estratégico, sabemos que Putin no da un paso en falso, y el hecho de que todo el mundo esté hablando de este conflicto, yo creo que ya Putin mandó su mensaje. Claro, y finalmente, para ir cerrando, ¿crees que este conflicto llegue a escalar a un nivel que nos, digamos, termine en una guerra mundial? También Putin es muy conocido para hacer esta suerte de bluff, ¿no? De sí pero no. Como te decía, en cierto sentido, sin necesidad de ir a la guerra, él ya mandó un mensaje muy importante. Rusia se va a posicionar como un imperio, tiene los medios para hacerlo, porque un imperio necesita de armas, necesita de milicia, tiene los recursos económicos para hacerlo, tiene cómo agarrar Europa. Y recordemos que esto también se vuelve un tema de, pensemos cómo está el mundo. Están todos los países atravesando una crisis post-pandemia, a nivel económico, a nivel de salud, también a nivel social. Hay una inflación creciente en todo el mundo y una tendencia del aumento de precios. Otra guerra realmente nos volvería, si ya estamos pasando un punto crítico a nivel económico, una guerra es como la gota que derrama el vaso. Sería devastador, ¿no?
completamente, y yo creo que eso también es un factor que Rusia debe considerar teniendo en cuenta que con quién negocia Rusia. Entonces, aquí también tampoco se trata de destruir, porque estratégicamente a la larga no le va a convenir. Eso por un lado. Y por el otro, como le decía, no era necesario ir a la guerra. Esto, Putin ya mandó un mensaje muy claro. Esperemos que se logre una salida diplomática, a pesar de que las tensiones siguen creciendo, porque una guerra sería sumamente devastador, no solo por el tema humanitario, que es lo obvio, pero pensemos también en los mercados internacionales. Sí. Cuando hablamos que suben el precio de ciertos commodities, tiene mucho que ver con lo que está pasando en Europa. Por ejemplo, el tema del gas natural. El gas natural repercute en el precio de la urea. La urea, a su vez, repercute en el precio de los fertilizantes. Ecuador también tiene un mercado muy interesante de rosas. Este conflicto también generaría una repercusión en el mercado de las rosas ecuatorianas. Entonces, por eso hay que estar muy atentos a lo que está pasando, porque realmente en un país tan grande como Rusia, y que a su vez tiene bastantes recursos y que está íntimamente ligado con lo que sucede en la Unión Europea, nos tiene que, además, como les comentaba, del tema humanitario, que por supuesto que es lo más importante, también va a tener repercusiones que nosotros las vamos a ver. Y en su momento, cuando se estaba negociando el gasoducto con Rusia, vimos cómo se alteraron los precios, y eso lo vivimos en Ecuador, que decíamos, ¿por qué los fertilizantes están caros? Y si los fertilizantes están caros, el resto de la cadena sube. Tiene mucho sentido. Mucho sentido. La verdad, Ariana, muy ilustrativa la entrevista. Queda la invitación abierta para una siguiente vez si estás disponible. No, pues encantada de conversar con ustedes y espero que tengan una linda mañana.